Bienvenidos al vistazo número 30. Qué dicha haber llegado hasta este número. Y para celebrarlo vamos a hacer un vistazo especial con las vidas de dos santos que son familia y se celebran el 27 y 28 de este mes, Santa Mónica y San Agustín. No se lo pierdan. Por eso, veremos los santos del 21 al 26 y del 29 al 31 de agosto en este vistazo. ¿Conocen sus historias? Déjenme saber en los comentarios. El 21 comenzamos con San Pío X, cuyo nombre era Giuseppe Melchiorre Sarto, nacido en Riesi en 1835. En 1850 recibió la tonsura de manos del obispo de Treviso y obtuvo una beca de la diócesis de este lugar para estudiar en el seminario de Padua, donde terminó sus estudios filosóficos, teológicos y de los clásicos con honores. Fue ordenado sacerdote en 1858 y durante 9 años fue capellán de Tómbolo, teniendo que asumir muchas de las funciones del párroco, puesto que éste era anciano e inválido. Buscó perfeccionar su conocimiento de teología a través de un estudio asiduo de Santo Tomás y el derecho canónico. Al mismo tiempo estableció una escuela nocturna para la educación de los adultos, y siendo él mismo un ferviente predicador, constantemente era invitado a ejercer este ministerio en otros pueblos. En 1867 fue nombrado arcipreste de Salzano, un importante municipio de la diócesis de Treviso, en donde restauró la iglesia y ayudó a la ampliación y mantenimiento del hospital con sus propios medios, en congruencia con su habitual generosidad hacia los pobres. Especialmente se distinguió por su abnegación durante una epidemia de cólera que afectó la región. Mostró gran solicitud por la instrucción religiosa de los adultos, como lo reflejaron sus encíclicas y planes, incluso al ser nombrado papa. Tuvo especial gusto por la música gregoriana, instaurando siempre la tradición de emplearla en las ceremonias. Además de todo el fervor que hay alrededor de la Eucaristía. Por eso empezó a permitir que los niños recibieran la comunión a sus 7 años. En 1875 creó un reglamento para la Catedral de Treviso. Ocupó varios cargos, entre ellos el de director espiritual y rector del seminario, examinador del clero y vicario general. Hizo posible que los estudiantes de escuelas públicas recibieran instrucción religiosa. En 1878, cuando muere el obispo Zanelli, fue elegido vicario capitular. En 1884 es nombrado obispo de Mantua, en ese entonces una sede muy problemática, y fue consagrado el 20 de noviembre. Su principal preocupación en su cargo fue la formación del clero en el seminario, donde por varios años enseñó teología dogmática y durante un año teología moral. Deseaba seguir el método y la teología de Santo Tomás. En junio de 1893, León XIII lo consagró cardenal, con el título de San Bernardo de las Termas, sin saber que sería su sucesor en 1903. Y al año creó una comisión para la reforma del derecho canónico, reorganizó la curia romana e impulsó el inicio de una publicación oficial de la Santa Sede en 1909. Su ideología conservadora llevó a la ruptura con Francia en 1905 y con Portugal en 1911 por las legislaciones anticlericales que estos países habían promulgado y que incluían la proscripción de la enseñanza religiosa y la confiscación de bienes eclesiásticos. Nadie lo apoyaba, solo luchaba contra el mal que se filtraba en el siglo XX, la peor herejía, el modernismo. Así como luego San Pío Pacelli, Papa Pío XII y San Juan Crisóstomo mencionan que hay estas tempestades, pero la iglesia permanece firme en la roca que es Jesús. Y es herejía al modernismo porque acomodar la iglesia a tiempos modernos es como decir que la verdad va según cada tiempo, cada ideología. Esto no es así, porque la verdad es una sola. Por eso quiere desfigurar la familia, la religión, sin caer en cuenta que el primer modernista fue Lucifer. Así que estaríamos siguiendo el ejemplo. No quiso seguir a Dios y se dio cuenta que no destruiría la iglesia desde fuera, así que por eso busca hacerle daño desde adentro. No expone doctrina, sino que aísla. Por eso buscan que cada uno esté en su celular, sus redes, aislado de la familia. En una locución de agosto de 1914, intentó sin éxito evitar la Primera Guerra Mundial. Murió pocos días después. Su sucesor fue Benedicto XV. En 1954, 40 años después de su fallecimiento, Pío X fue canonizado por el Papa Pío XII. La parroquia se encuentra en la calle 3, número 7235. Es un seminario de carmelitas descalzos. Este es su precioso interior. El 22 tenemos la festividad de María Reina.
Siempre la hemos reconocido de este modo por ser la madre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su poder y sus atributos los recibe del Todopoderoso. Su Hijo Jesús es el quien la constituye reina y señora de todo lo creado, porque Él triunfó y está por encima de los hombres y de los ángeles. Además, ella, al ser colaboradora en la obra de la redención del género humano por voluntad expresa de Dios, tuvo parte excelentísima en la obra de nuestra redención. Por ello, puede afirmarse que el género humano, sujeto a la muerte por causa de una virgen, Eva, se salva también por medio de una virgen, María. En consecuencia, así como Cristo es rey por título de conquista, al precio de su sangre, también María es reina al precio de su compasión dolorosa junto a la cruz. En 1954, el Papa Pío XII instituyó la fiesta litúrgica del reinado de María al coronarla en Santa María la Mayor, la catedral preciosa de Roma. En esta ocasión, el Papa también promulgó el documento principal del magisterio acerca de la dignidad y realeza de María, la encíclica de 1954. La parroquia está en la calle 22D, número 1733 en Bogotá, con un arco que enmarca a María de una manera tan linda como lo hacen las decoraciones de la pared exterior y la puerta que nos conduce a su precioso interior. El 23 recordamos a Santa Rosa de Lima, que nació en Lima, Perú, en 1586, año de la aparición de la Virgen en Chiquinquirá, Colombia. Fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Le pusieron el nombre de Isabel, pero luego la mamá, al ver que al paso de los años su rostro se volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con este nombre. Y cuando recibió la confirmación, le pusieron definitivamente ese nombre. Desde pequeña, Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y meditación. Un día, rezando ante la imagen de la Virgen, vio que le decía: Rosa, conságrame a mí todo tu amor, le dijo el niño Jesús. Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Y al oír a su hermano decir que muchos hombres se enamoraban perdidamente de ella por tener larga cabellera o piel muy hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo, para no ser motivo de tentaciones para nadie. Incluso rechazó cuando un joven de alta sociedad quiso casarse con ella. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara qué asociación religiosa debía ingresar. Y de pronto empezó a llegar junto a ella una mariposa de blanco y negro cada día. Esto lo entendió como que debía buscar qué asociación utilizaba este hábito. Descubrió que eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con túnica blanca y manto negro y llevaban vida de religiosas, pero vivían en sus propias casas. Pidió ser admitida y la aceptaron. Entonces se enteró que la más famosa terciaria dominica había sido Santa Catalina de Siena. ¿La recuerdan? Del 29 de abril. Y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo. Sucedió que la gente, admirada de su comportamiento, empezó a señalarla y a llamarla santa. Entonces, ella, que sabía que es muy peligrosa la vanidad y el orgullo, el deseo de aparecer, se fabricó una pequeña habitación en el solar de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar por largas horas, de día y de noche, sus meditaciones, penitencias y muchas oraciones. Allí pasará el resto de su vida y solamente saldrá para ir a misa o socorrer a algún enfermo. Su padre fracasó en el negocio de una mina y la familia quedó en gran pobreza. Entonces Rosa se dedicó durante varias horas de cada día a cultivar un huerto en el solar de la casa y durante varias horas de la noche a hacer costuras para ayudar a los gastos del hogar. El demonio la atacaba de muy diversas maneras y las tentaciones impuras la hacían sufrir mucho. Además, le llegaban épocas de terribles sequedades espirituales, en las cuales sentía que ni la oración, meditación o penitencias podrían funcionar, le producían horror y asco. Y fuera de eso, la gente se burlaba de su comportamiento y los mismos familiares la consideraban equivocada en su modo de vivir. Alguna vez le protestó amorosamente a Jesús por todo esto y diciéndole: Señor, ¿dónde te vas cuando me dejas sola en estas terribles tempestades? Y oyó que Jesús le decía: yo no me he ido lejos, estaba en tu espíritu, dirigiéndote, todo para que la barquilla de tu alma no sucumbiera en medio de la tempestad. Recordemos esto cada vez que nos pase algo similar. Los últimos años de su vida estuvo en un ambiente de oración mística, con la mente casi ya en el cielo. Su oración y sus sacrificios, penitencias, conseguían muchas conversiones de pecadores y aumento de fervor en muchos religiosos y sacerdotes.
Desde 1614 comienza a decir cada año, al llegar la fiesta de San Bartolomé el 24 de agosto, que tendría la gran alegría de encontrarse con el Redentor, pues murió el 24 de agosto de 1617, después de una terrible y dolorosa agonía a sus 31 años. Ella era una muchacha pobre y sin estudios, pero le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra la llevaron los senadores, como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra la llevaron los religiosos de las comunidades para demostrarles su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver y filas interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Los milagros empezaron a suceder en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa, y el sumo pontífice la declaró santa y patrona de América Latina. En Perú celebran su fiesta el 30 de este mes. La parroquia en Bogotá se encuentra en la calle 40B Sur, número 52C14. El 24, como les comentaba, está el apóstol San Bartolomé, que les acabo de nombrar, el cual fue uno de los 12 apóstoles. Parece que fue como sobrenombre o su segundo nombre añadido al de Natanael, que es la historia que nos cuenta San Juan, quien nos menciona San Juan en su Evangelio, cuando se encuentra con Jesús luego de que Felipe lo llevara. ¿Ven la importancia de acercar a otros a Dios? Y esta es mi parte favorita porque es el encuentro personal con Jesús que le hace un elogio increíble. Este sí que es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El joven discípulo se admiró y le preguntó desde cuándo lo conocía. El divino maestro le dijo: allá debajo de un árbol estabas pensando qué sería de tu vida futura, pensabas qué querrá Dios que yo sea, que haga. Cuando estabas allá en esos pensamientos, yo te estaba observando y viendo lo que pensabas. Aquella revelación lo impresionó profundamente y nos puede impresionar a todos porque así es, siempre Dios está pendiente de nosotros. Y esto lo convenció a él que era un verdadero profeta y gran amigo de Dios, así que exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle y reconocerlo siempre. Jesús le contestó: por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Con esto vemos dos cosas. Uno, por tener fe en lo pequeño, el Señor le confió más información, que es lo segundo que podemos analizar. Le recordó la historia de Jacob, el cual una noche, desterrado de su casa, se durmió junto a un árbol y vio una escalera que unía la tierra con el cielo. Montones de ángeles bajaban y subían por esa escalera misteriosa, tal como sucedió el día de la Asunción de Mamá Linda, que todos los ángeles vinieron. Después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Bartolomé se dirigió, como la mayoría de los apóstoles, a tierras lejanas, India y luego Armenia, donde recibió su martirio, quitándole la piel y después cortándole la cabeza. Por esto tiene múltiples patronazgos, desde carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros. También se le pide intercesión para situaciones al límite o para controlar desórdenes nerviosos y ataques de pánico, ya que tuvo un temple extraordinario a la hora de morir. La parroquia en Bogotá está sobre la avenida Suba, número 128A26. Su interior es lindísimo, con esta cruz en el techo, custodiada al lado y lado por San José, el Niño Jesús y Mamá Linda, para luego guiarnos hasta la Santísima Trinidad, detrás del altar, que está enmarcado en un semicírculo espectacular. El 25 conmemoramos a San José de Calasanz, sacerdote y educador español que fundó la primera escuela pública gratuita de Europa, propuesta educativa que replicó dando lugar a las denominadas escuelas pías. Fue además fundador de la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, cuyos miembros son conocidos como escolapios. ¿Los conocen? En el colegio se burlaban de él los compañeros porque les parecía demasiado piadoso, pero poco a poco con su amabilidad los fue ganando a su favor. Siendo universitario, tuvo que huir de la ciudad donde estudiaba porque una mujer joven pretendía hacerlo pecar. Imitaba así a José, el de la Biblia, que prefirió perder cualquier amistad, aunque fuera la persona de alta clase social, con tal de no ofender a Dios.
Su padre deseaba que José fuera el heredero administrador de sus muchos bienes y riquezas, pero en una gravísima enfermedad el joven le prometió a Dios que si le concedía la curación, se dedicaría únicamente a trabajar por la salvación de las almas. El joven se curó de esa enfermedad y entonces el papá le permitió cumplir su promesa. Se fue de sacerdote. Ya antes se había graduado de doctor en la Universidad de Alcalá. Murió el 25 de agosto de 1648 en Roma a los 90 años. Fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII y en 1948 Pío XII lo declaró patrono ante Dios de todas las escuelas populares cristianas del mundo. Su gran obra, Las Escuelas Pías, se encuentra hoy repartida en 5 continentes. La parroquia se encuentra sobre la autopista norte, número 9845. Tiene adornos espectaculares y pequeños vitrales en la parte superior que no les muestro en esta oportunidad para enfocarnos en el altar y el sagrario de esta pequeña y acogedora parroquia. Muy recomendable visitarlas. El 26 celebramos a Santa Teresa de Jesús Jornet. En 1868 ingresó al monasterio de Clarisas de Briviesca, Burgos, del que tuvo que salir poco después por motivos de salud en el 70. Durante algunos años recibió el influjo espiritual de un tío suyo, el padre Francisco de Jesús María y José Palau y Quer. Carmelita descalzo, exclaustrado, celoso misionero, gran contemplativo y apologista militante, creador de diversas instituciones de enseñanza. Durante algún tiempo Teresa trabajó en las escuelas del padre Palau sin ligarse a compromisos de vida religiosa. Luego decidió ayudar al sacerdote Pedro Yacera, que le dio a conocer los planes de fundación en favor de la ancianidad desvalida, junto al sacerdote Saturnino López Novoa. Pocos días después fue nombrada con carácter provisional superiora de aquel grupo por el vicario capitular de la diócesis. Así fue fundadora de las conocidas Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Trasladada a la fundación a Valencia, Teresa fue confirmada en su cargo de directora general por el arzobispo, el monseñor Mariano Barrio Hernández, en 1875. Emitió la primera profesión el 29 de noviembre de 1874, pronunciando los votos perpetuos el 8 de diciembre de 1877. El arzobispo de Valencia, el monseñor Antolín Monosillo, 31 de enero de 1878, renombró el nombramiento de directora general. En 1887 fue elegida superiora general del instituto por un periodo de 9 años que se extendería hasta su muerte en Liria, Valencia, el 26 de agosto de 1897, dejando 103 casas asilos de su congregación en plena actividad en España y América. Había recibido en la congregación a 1.260 hermanitas, de las cuales muchas se le habían anticipado en la muerte. Sus restos mortales fueron trasladados a Valencia, a la casa madre de la congregación, y son objeto de fervoroso culto. Fue beatificada por Pío XII el 27 de abril de 1958 y canonizada el 27 de enero de 1974 por Pablo VI, que con tal motivo pronunció una homilía exaltando el valor de su santidad y de su vocación en favor de los ancianos desvalidos. El 29 tenemos a Santa Sabina, mártir, que vivió a principios del siglo II. Nació en el seno de una familia noble y estuvo casada con el senador romano Valentino. Su conversión al cristianismo se atribuye a la influencia de su esclava Siria, una mujer llamada Serapia. Sabina empezó a frecuentar la comunidad cristiana en Roma en tiempos del emperador Adriano. Esto la forzó a ocultarse en las catacumbas, ya que la práctica todavía estaba proscrita y los cristianos perseguidos. Hacia el año 126, Serapia fue apresada y condenada a muerte por su fe. Se cree que Sabina corrió la misma suerte solo unas semanas después, luego de ser presentada ante el prefecto de Roma, Elpidius, quien le dio la oportunidad de salvarse si abjuraba de Cristo, a lo que ella se negó. Cierta tradición ha conservado sus palabras: Cristo es mi Dios, solo a Él sirvo y adoro. Por esta reacción, tomada como una afrenta, Sabina fue decapitada y sus bienes confiscados. El 30 recordamos a San Esteban de Sudairi, quien ingresó en la Compañía de Jesús con 19 años. Era encargado del ropero del colegio de Plasencia, Cáceres, cuando se incorporó a la expedición portuguesa del padre Luis de Acevedo. En el grupo de 5 españoles se encontraban 2 hermanos coadjudicadores navarros, Juan de Mayorga y Esteban de Sudairi. Su barco fue atacado a la altura de Canarias por el vicealmirante de la reina Juana de Albret, Jacques de Ossoye.
Todos los ocupantes del buque resultaron muertos. En 1742, Benedicto XIV publicó las actas de martirio de estos jesuitas. A Esteban de Zudaire se le tributó privadamente culto. En el 12 de agosto de 1854 fueron beatificados por Pío IX. El 31 terminamos con San Ramón Nonnato, que nació en una familia noble de Portell, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Recibió el sobrenombre de Nonnatus, no nacido, porque su madre murió en el parto antes que él viera la luz. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la Orden de los Mercedarios, que acababa de fundarse. San Pedro Nolasco, ¿lo recuerdan? El fundador, recibió la profesión de Ramón en Barcelona. Progresó tan rápidamente en virtud que 2 o 3 años después de profesar, sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de redentor o rescatador de cautivos. Enviado al norte de África con una suma considerable de dinero, Ramón rescató en Argel a numerosos esclavos. Cuando se le acabó el dinero, se ofreció como rehén por la libertad de ciertos prisioneros cuya situación era desesperada y cuya fe se hallaba en grave peligro. Pero el sacrificio de San Ramón no hizo más que exasperar a los infieles, quienes le trataron con terrible crueldad. Sin embargo, el magistrado principal, temiendo que si el santo moría no pudiese obtener la suma estipulada por la libertad de los prisioneros a los que representaba, dio orden que se le tratase más humanamente. Con ello, el santo pudo salir a la calle, lo que aprovechó para confortar y alentar a los cristianos y hasta llegó a convertir y bautizar a algunos mahometanos. Al saberlo, el gobernador le condenó a morir empalado, pero quienes estaban interesados en cobrar la suma del rescate consiguieron que se le conmutase la pena de muerte por la deflagelación. San Ramón no perdió por ello el valor, sino que prosiguió la tarea de auxiliar a cuantos se hallaban en peligro sin dejar escapar la menor ocasión de ayudarlos. Encaró 2 grandes dificultades. No tenía un solo centavo para rescatar cautivos y predicar el cristianismo a los musulmanes equivalía a la pena de muerte, pero nada lo detuvo ante el llamado del Señor. Consciente del martirio inminente, volvió a instruir y exhortar tanto a cristianos como a infieles. El gobernador, enfurecido ante tal audacia, ordenó que se azotase al santo en todas las esquinas de la ciudad y que se le perforasen los labios con hierro candente. Mandó ponerle en la boca un candado, cuya llave guardaba él mismo, y solo la daba al carcelero a la hora de las comidas. En esa angustiosa situación pasó San Ramón 8 meses, hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar a algunos miembros de su orden a rescatarlo. San Ramón hubiese querido quedarse para asistir a los esclavos en África. Sin embargo, obedeció la orden de su superior y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas, ya que no lo había considerado digno de derramar su sangre por las almas de sus prójimos. Al volver a España en 1239 fue nombrado cardenal por Gregorio IX, pero permaneció tan indiferente a ese honor que no había buscado, que no cambió ni sus vestidos, ni su pobre celda del convento de Barcelona, ni su manera de vivir. El Papa le llamó más tarde a Roma. San Ramón obedeció, pero emprendió el viaje como el religioso más humilde. Dios dispuso que solo llegase hasta Cardona, a unos 10 kilómetros de Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que le llevó a la tumba. El santo tenía aproximadamente 36 años cuando murió el 31 de agosto de 1240. Cardona pronto se transformó en meta de peregrinaciones. Fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portell. El Papa Alejandro VII lo incluyó en el martirologio romano en 1657. San Ramón Nonnato es el patrono de parturientas y parteras, debido a las circunstancias de su nacimiento. La parroquia está en la calle 49 de bis sur, número 540, cuya foto tomo de Google. Muchas gracias por acompañarme en este cierre de agosto. Esperen el vistazo especial y muchas bendiciones en el nuevo mes que llega.